Cero. Aquí estamos en vivo desde Bergenfield, New Jersey, en esta primera transmisión de nuestros grupos pequeños virtuales. Hace un rato conversaba con una hermana y me decía, yo nunca he estado más agradecida a Dios por la tecnología que en el día de hoy. Porque ciertamente, gracias a Dios, que a pesar de todo, Él nos permite estar en conexión, conectados los unos a los otros a través de la magia del Internet. Así que, gloria a Dios. Amén. 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 Bueno, le saludan el pastor Víctor Ríos, su Johanny esposa, Ríos. Johanny Ríos. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Como ya ustedes saben, lo que vamos a hacer hoy es celebrar la reunión de grupos pequeños que normalmente se hacen en hogares con grupos pequeños de 6, 7, 10 personas. Pero en vista de la situación que estamos viviendo, eso no es posible por el distanciamiento social a que todos hemos sido sometidos. Pero repito, por la magia del Internet, podemos hacer creer que estamos todos aquí en la sala de mi casa. Amén. Y vamos a interactuar. Ya veo que hay muchos hermanos conectándose. Está Oscar Peláez. Hi, Oscar. Juliana Gutiérrez. Hi, Juliana. Bendiciones. Pastor Escoto, Dios te bendiga. Y a todos los que nos van a estar acompañando durante la noche. Y después, por supuesto, usted puede volver a Facebook y poder revisar lo que vamos a hacer aquí esta noche. Déjeme comenzar diciendo que hace unas horas atrás publicamos un video anunciando este evento, pero también dando algunas instrucciones importantes, sobre todo para aquellos que tienen hijos pequeños, niños, que van a trabajar online con la hermana Tamaira y el Ministerio de Profesores de la Escuela Dominical, y también los jóvenes van a estar reuniéndose con César mañana jueves a través de una de las plataformas electrónicas para de esta manera todos poder estar conectados. ¿Quién escribió? Dios te bendiga, a ti también. No se preocupe que al final vamos a tener un poco de interacción. Pero aparte de eso, lo que queremos ahora mismo ya entrar es en la celebración de lo que normalmente sucede cuando la iglesia se reúne como grupo pequeño. Se canta, se considera la palabra de Dios, se ora y en la mayoría de los hogares se hace una picadera, así que están invitados a hacer una picadera en su casa. Nosotros vamos a hacer una aquí entre nosotros. Pasito de salchichón, quesito frito, algo así. Pero vamos a orar, vamos a presentar delante de Dios esta noche, esta hora que vamos a compartir juntos. Vamos a pedir su bendición, vamos a decirle que Él y solo Él es digno y que todo lo que hacemos es para su honra y gloria. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por este privilegio que tú nos concedes otra vez, de poder llegar a la familia de la iglesia y los amigos por estos medios, a fin de que consideremos tu palabra, lo que tú tienes para decirnos a nosotros esta noche, pero también para practicar la coinonía, la confraternidad, el compañerismo, la oración de apoyo los unos por los otros, la glorificación de tu nombre, la alabanza a ti. Bendice esta hora donde tu iglesia reunida de manera virtual te pone a ti en el centro de todo y pide tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros ya pusimos en Facebook, si usted no lo bajó, vaya ahora mismo, vaya al printer, imprima las dos músicas, las dos canciones que vamos a cantar, los coros que vamos a cantar a modo de introducción. Y por supuesto, aquí la cantante es Johanny. Ustedes saben que como músico me muero de hambre, por eso preferí predicar. Pero cuando cantamos lo hacemos con el corazón, Amén. Lo hacemos con la voz que Dios nos ha dado y el propósito no es sonar bonito, el propósito es bendecir y glorificar el nombre de Dios. Así que la primera música que está en sus coritarios es No hay Dios tan grande como tú. Así que todos juntos, ahí, usted, échese para allá, usted está en el medio. Y usted que está en la cocina, venga y siéntese aquí adelante, para que todos juntos cantemos al Señor. Amén. Vamos a cantar.
No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Amén. Tararán. Amén. Acuérdense, no hay Dios tan grande como Jehová. Una más, vamos a cantar una música más que están ahí en su coritario y es basada en el Salmo 46, que dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro Amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspase los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Amén. Amén. Bueno, como dijimos ya, no es un concierto de música clásica, pero es alabanza a Dios, quien es digno de toda ella. Ojalá que todos en su casa también hayan cantado con nosotros, se aprendan el coro si no se lo sabían y lo puedan cantar en otras ocasiones para decirle a Dios, no hay un Dios tan grande como tú y tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en tiempo de coronavirus. Bien, esta noche, como parte de la consideración de la palabra de Dios, nosotros vamos a basar nuestro estudio, nuestra consideración de la Biblia, en un versículo bíblico que se ha puesto de moda en estos días. Varias personas me lo han enviado por texto, por WhatsApp, lo hemos visto en los emails, en Facebook, y entendimos que era propicio considerar lo que la palabra de Dios enseña en este pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 26, específicamente el versículo 20. Así que yo le animo a que abra su Biblia y la tenga lista en Isaías capítulo 26, porque vamos a considerar no solamente el versículo 20, pero también todo el capítulo. Vamos a hacer referencia a casi todo el capítulo. Y como normalmente funciona el formato de los grupos pequeños, es que se da la bienvenida, se canta, se considera la palabra de Dios y al final se ora. En la parte de la oración, cuando terminemos de considerar la escritura, vamos a tomar peticiones de oración en vivo. Ya le daremos instrucciones en un ratito, así que esté pendiente, también le vamos a dar el número de teléfono para llamar. Pero vamos a comenzar con ese versículo que se ha puesto de moda, y vamos a explicar por qué, un minuto, que está en Isaías capítulo 26, en la Nueva Versión Internacional. El versículo 20 dice así: Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti, escóndete por un momento. La gente está considerando y practicando, compartiendo este versículo, obviamente entendiendo o queriendo hacer entender que el mismo tiene algo que ver con el coronavirus y con la situación
de cuarentena que nosotros estamos viviendo. Y si bien este versículo casi que no es cierto que fue escrito específicamente para este tiempo, sucede como sucede siempre con la palabra de Dios, de que la palabra de Dios es poderosa, es eterna, es vital, la palabra de Dios se aplica en cualquier momento, cualquier circunstancia de nuestra vida. Por eso es palabra de Dios, porque uno puede tomarla en el contexto histórico, cultural y social en el que fue escrita, y podemos identificarnos nosotros con nuestra propia realidad de la misma manera que el que escuchó hace más de 2000 años, 2700 años exactamente, esta palabra probablemente también recibió el consuelo, la ayuda, la dirección divina que tú y yo podemos recibir en este tiempo, en estos momentos, en esta situación que estamos viviendo, y podemos hacer un paralelo. ¿Por qué Dios le dio esa palabra al profeta Isaías en el año 700 antes de Cristo? ¿Y qué importancia o qué relevancia puede esa palabra tener para nosotros en el día de hoy? De eso vamos a hablar, de eso vamos a compartir. No sabemos si para el día de hoy esto es un mandamiento, no podemos decir que es una advertencia, no podemos decir que es una promesa, o pudiéramos decir que son las tres cosas en una. Lo importante aquí recordar es que el versículo 20, como siempre, uno considera el texto bíblico dentro de su contexto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Todo el mundo se sabe esa ya viejita. Pero es verdad, un texto fuera de contexto es un pretexto. La palabra de Dios debe ser considerada dentro de su contexto. El pasaje donde está, las circunstancias en que fue escrita, quién la dijo, por qué. Y por supuesto, cómo nosotros podemos beneficiarnos hoy de esa escritura. ¿Qué tiene esto que ver con lo que estamos viviendo? Básicamente esa es la pregunta que queremos contestar. Lo primero que hay que recordar es que Isaías capítulo 26, versículo 20, es parte del capítulo 26, que dependiendo de la Biblia que usted tenga, lo más probable es que haya un título que diga, por ejemplo, Canto de Victoria. En la NBI ese es el título. En la Biblia en inglés habla de Song of Victory o Song of Praise en inglés. Dependiendo de la versión van a tener títulos parecidos. En otras palabras, lo que Isaías escribe en el capítulo 26 que estamos considerando hoy es un canto de victoria. Canto de victoria. Fíjense que comienza, vaya conmigo ahora a su Biblia, los primeros versículos del capítulo 26, donde dice la escritura: en aquel día se entonará esta canción en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, como un muro, como un baluarte. Dios ha interpuesto su salvación. Abran las puertas para que entre la nación justa que se mantiene fiel. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. ¡Wow! Amén. Pudiéramos pararnos aquí esta noche ya y despedirnos, bye. Porque con esa palabra yo creo que debe ser suficiente para que podamos dormir tranquilos esta noche. ¿No es cierto, Johan? Es cierto. ¿Qué piensa usted? Dígale a la persona que está al lado suyo, confía en el Señor para siempre. Johanny. Confía en el Señor para siempre. Amén. Dígaselo a la persona que está al lado suyo. Si tiene alguien al lado suyo. Si no, llame a alguien por teléfono. Dígale, confía en el Señor para siempre. Porque el Señor es una roca eterna. No vamos ahora a ser de teólogos aquí, considerar todas las implicaciones teológicas que tienen que ver con el hecho de que Dios es la roca eterna. Pero usted sabe lo que eso significa. ¿Qué te viene a ti a la mente cuando tú piensas en Dios como una roca eterna? Bigotes me salieron. ¿Qué tú piensas cuando tú piensas que Dios es una roca eterna? Te lo voy a dejar de tarea para que sigamos hacia adelante. ¿Quién escribe?
Bueno, Dios, el Espíritu Santo, es el autor de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero ¿quién escribe este pasaje? Su nombre es Isaías. El nombre Isaías significa Yahweh saves. Jehová es el que salva. Y yo diría que no pudo haber Isaías sido bautizado con un mejor nombre que ese. Dios, Jehová, es el que salva. Isaías vivió en el siglo 8 antes de Jesucristo, en una realidad histórica muy interesante. Pero Isaías es considerado uno de los 5 profetas mayores. En el Antiguo Testamento hay 5 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y 12 profetas menores: Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Zacarías, Malaquías. Lo importante es que se llamaban profetas mayores porque los libros que escribieron eran bastante gruesos, mientras que Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Sofonías, Zacarías y Malaquías escribieron libros pequeños. Los demás escribieron libros con muchos capítulos, por eso se llaman profetas mayores. Isaías era un profeta. Ahora, yo creo que usted me pregunte, pastor, ¿qué cosa es una profecía? Pastor, ¿qué cosa es una profecía? Gracias por preguntar, hermana Johanny. Yo leía, yo sé lo que es una profecía, pero lo busqué mejor en una definición. Una profecía es un mensaje dado por Dios para hablarle a su pueblo a fin de cambiar su condición, o para hablarle a ese pueblo acerca de su condición y incitarlo a que cambie. Una profecía también puede describir algún evento futuro que tiene como propósito incentivar al pueblo de Dios a ser fiel. Ahora fíjense que es interesante que dice en la definición: incentivar al pueblo de Dios a ser fiel, no a Dios, porque Dios siempre es fiel. Amén. Dios nunca ha dejado de ser fiel, ni siquiera en estos tiempos que parecen difíciles. Ahora a nosotros sí hay que darnos empujoncitos de vez en cuando para que nosotros podamos ser fieles a Dios. Y yo rehúso caer en la tentación de tomar esta experiencia que estamos viendo para decirle a la gente: eso es el castigo de Dios, la furia de Dios que se está derramando sobre este mundo pecador para que se arrepientan. Sí, Dios toda la vida le ha dicho al pueblo, al mundo, que se arrepienta, que le busque, que se aparten de sus malos caminos, y se humillare mi pueblo. Y ahí le habla a la iglesia, al pueblo de Dios: y se humillare mi pueblo, bajo el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sí, es un llamado al arrepentimiento, pero es también una promesa de que Dios va a resolver si nosotros hacemos nuestra parte. Es importante entonces recordar eso en lo que tiene que ver con la profecía. Decía que Isaías era hijo de Amós, con Z, no Amós el profeta. Y no se sabe mucho acerca de este hombre, pero algunos piensan que fue hermano o familiar del rey Amasía, que fue rey de Israel, lo que ubicaría a Isaías como parte de la realeza del pueblo de Israel. O sea, si es cierto que él estaba relacionado con uno de los reyes de Israel, de Judá específicamente, Isaías era un noble, una persona que venía de la nobleza. Él escribe su libro, algunos discuten si los capítulos 40 66 fueron escritos por él o no, pero lo más importante que podemos recordar siempre es que fue el Espíritu Santo el que escribió a través de ese profeta. Es, como dijimos ya, un libro de profecía, un libro que contiene historia, un libro que contiene también poesía, pero lo más importante, o probablemente uno de los aspectos más importantes del libro de Isaías, es que hace mucho énfasis en la venida del Mesías. Y muchas de las profecías que se cumplieron con Jesucristo en el primer siglo fueron presentadas de antemano por Isaías. Él habla del nacimiento de Jesús, él habla de su sufrimiento, pero lo más importante es que Isaías es la ventana que Dios abre para dejarnos ver que la promesa de redención vendría a nosotros. Por lo tanto, lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese tiempo, que era una situación difícil, vamos a hacer referencia a ellas en un minuto, al final del túnel, Dios deja ver la luz, la revelación
de la provisión divina de que Él nunca se olvidaría de su pueblo. Amén. De que Él siempre proveería una solución. Por eso Isaías le asegura al pueblo de Dios acerca del plan redentor que Dios ha tenido con la nación de Israel, con la iglesia de Jesucristo y con los creyentes. Cuando vivamos en momentos de crisis, lo más importante no es poner los ojos en el problema, es poner los ojos y la fe en aquel que ha dicho, en todo tiempo y en toda situación, yo tengo una respuesta y yo tengo un plan para salvar a mi pueblo. ¿Cuál era la crisis por la que estaba viviendo Isaías y el pueblo que precisamente se produce este pasaje? Bueno, a los que les gusta la historia, había una crisis política. Los mesopotamios estaban asediando al pueblo de Israel y Israel cayó en la falsa creencia de que si ellos cumplían con los ritos y las regulaciones que Dios había establecido, iban a ser librados de los ataques del enemigo o de las circunstancias adversas. Y Dios le va a demostrar a ellos que no, porque en el año 722 Asiria conquista y derrota el reino del norte y después Babilonia ataca y conquista el reino del sur en el 586, sometiendo a los israelitas en tiempo de esclavitud. El mensaje entonces que Isaías trae al pueblo de Dios es un mensaje de que en circunstancias difíciles, adversas y terribles, todavía se puede confiar en Dios. De que los fieles, no importa lo que suceda a su alrededor, pueden mantenerse creyendo y esperando en Dios. Ese es el mensaje de Isaías. Dios siempre puede ser, como dicen los puertorriqueños, troteado. We can trust him. A Dios se puede confiar en él, no importa cuál sea la circunstancia. Dios siempre va a salvar a su pueblo, Dios siempre va a abrir una puerta, Dios siempre va a buscar una solución. Pero Dios requiere, Dios pide que nosotros guardemos el pacto, que hagamos lo que nos corresponde y entendamos que al final de toda la historia, lo importante no es que Dios te saque de un problema, de una enfermedad, de una situación difícil. Nos libre del virus corona, que yo creo que Dios nos va a librar. Amén. Que los médicos van a encontrar una cura, que se va a encontrar la vacuna, que los que están enfermos se van a recuperar y que a muchos no les tocará porque Dios sabe lo que hace. Dios está en control. Pero al final del día lo más importante no es que Dios proveyó una solución para el coronavirus, es que Dios proveyó un antídoto para el pecado, que ya como dijimos el domingo pasado, es probablemente el virus más terrible que ha afectado a la humanidad. Y Dios no quiere que perdamos nunca de vista eso, porque ¿de qué sirve sanarnos de una enfermedad y perder nuestra salvación? Perder nuestra vida eterna. Y Dios se preocupó tanto por nosotros y nos amó tanto que mandó a Cristo a morir en la cruz, a derramar su sangre preciosa para que ninguno de nosotros tuviéramos que experimentar la muerte segunda, la condenación eterna. Y si Dios hizo eso por nosotros, como dice la Biblia, si Él dio a su propio Hijo para rescatarnos, ¿no nos sacará también de esta? Yo prefiero ser optimista y equivocarme a ser un pesimista y tener razón. Ay, me quedó buena esa, me la inventé ahora mismo. A ver, ¿cómo fue? Yo prefiero ser pesimista y estar correcto y equivocarme a ser un pesimista y estar correcto. De todas maneras, Dios sigue siendo Dios. Él sigue estando sentado en su trono y Él sigue pendiente de su pueblo. Ahora, volvamos al versículo 20. El versículo donde dice que nosotros debemos encerrarnos en nuestras puertas, en nuestras casas y esperar que pase la ira de Dios. Algunos autores que han considerado este pasaje creen que el profeta está haciendo referencia al tiempo en que Dios sacó a Noé y a su gente, a su familia, y los puso en el arca. Algunos encuentran un paralelo literario del capítulo 26 de Isaías y el lenguaje que se utiliza en el acontecimiento famoso que todo el mundo ya ha oído de cuando Dios
salva a Noé y a su familia. Dice la Biblia que cuando Noé y su familia entran en el arca, Dios cierra la puerta. Y eso es tema para un sermón, que ya hemos predicado sobre eso, de que un día Dios va a cerrar la puerta y ya no se va a abrir. Pero el asunto no fue el énfasis de lo que aparece en la Biblia, en el libro de Génesis, acerca del diluvio. El énfasis no está en el juicio de Dios, sino en la liberación que Dios provee para Noé y su familia. ¿Está Dios mandando juicio a algunas personas, a algunos países? Probablemente. Pero el énfasis tiene que estar en aquellos a quienes Dios va a salvar, la protección que Él va a dar y la garantía de que los que se refugian en Él estarán seguros. Porque no importa el agua que cayó y las personas que murieron, aquellos que estaban en la poderosa mano de Dios fueron librados. Nosotros vamos a volver al punto de Noé al final, pero yo quiero que hagamos algo ahora, porque precisamente mi esposa me mandó un texto hace unos días atrás de alguien que se lo envió a ella, y siempre que son textos positivos y cosas que ayudan, las compartimos. Como dijimos en el video anterior, preferimos no compartir noticias trágicas ni poner mucha atención en aquellas cosas que no ayudan, porque ya la gente está bastante estresada y muchos están incluso sufriendo ansiedad por esta situación, así que no, de nada sirve, ¿verdad?, que contribuyamos a eso, contribuyamos a la paz, a la tranquilidad, a la confianza, al amor, a la esperanza que Dios nos ha dado. Pero en ese texto alguien escribió de que hay muchos pasajes en la Biblia, y es cierto, donde al pueblo o a los hijos de Dios se les ordena estar en sus casas, ya sea para librarlos de un peligro o para recibir una bendición que Dios tenía. Hoy usted y yo estamos en cuarentena, ¿verdad? La mayoría de nosotros estamos guardados, esperando que la plaga se disipe, que Dios cumpla, que en el calendario de Dios las cosas se resuelvan. Y decía yo al principio que cuando uno lee la Biblia y encuentra un pasaje, a pesar de que se escribió en este caso 2700 años atrás, podemos identificarnos con él. No porque estemos viviendo la misma situación, porque aquella situación era política, esta es una situación de salud. Pero a través de la Biblia nosotros vemos a los hombres de Dios cuando se encuentran en una situación de crisis, ir a Dios y hablar con Él y recibir palabra de Dios. Y esa palabra, entonces nosotros podemos tomarla y aplicarla a nuestra realidad. Por ejemplo, David, quien fue un experto en pasar por situaciones difíciles y encontrar ayuda divina, en el capítulo 56 de Salmos 56, 1 al 4, David dice así. ¿Giovanni? Ten compasión de mí, oh Dios, pues hay gente que me persigue. Todo el día me atacan mis opresores. Todo el día me persiguen mis adversarios. Son muchos los arrogantes que me atacan. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Amén. Amén. Dice David, pues yo te pregunto, ¿qué dice ahí la Biblia que hacía David cuando tenía miedo? Ponía su confianza en Dios. Amén. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice David que él hacía cuando tenía miedo? Versículo 3 y versículo 4. Confío en Dios y no siento miedo. Si hay un mensaje que nosotros quisiéramos dejarle a usted esta noche, grabado en su corazón, en su mente, es que el que confía en Dios no siente miedo. No estoy diciendo que usted no experimente el sentimiento de ansiedad. Hasta a mí me pasa. Sobre todo cuando uno se la pasa viendo noticias trágicas y uno dice, wow, esto está feo para la foto. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento, que mencionamos ya en Filipenses, la tranquilidad que Dios ofrece es verdaderamente algo sobrenatural. No es psicología, no son técnicas de meditación trascendental. Es algo que solamente el Espíritu de Dios
puede poner en nosotros. Descansar en Él. Poder ir a la cama esta noche y dormir tranquilos, sabiendo que Dios está en control. Si se le olvida todo lo que hablamos esta noche, recuerde eso. Ahora bien, cuando tú pases por momentos difíciles, esta vez vamos a salir de esto, pero vendrán otros tiempos, vendrán otros problemas, vendrán otras situaciones. Recuerda que hay un Dios en los cielos. Recuerda que Él es nuestro Padre Celestial. Recuerda que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Él es el Príncipe de Paz. Recuerda que Él es el Salvador del mundo. Que Él es el Espíritu Eterno. Que Él es el Dios tuyo y el Dios mío. Que Él es el Todopoderoso. Que Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que fue, el que es, el que ha de venir. Que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el misericordioso, el Redentor, el Dios eterno, Padre de toda misericordia. Entonces, esa fue la introducción. Ustedes saben que yo soy bueno haciendo introducciones largas. Tenemos 1 hora, Johanny, nos faltan todavía 15 minutos de estudio y los últimos minutos para orar y despedirnos de los hermanos. Así que, ¿cuál es el mensaje que queremos conectar del texto que nos llegó, el pasaje que encontramos en Isaías y lo que estamos viviendo? El título que le queremos dar a esta meditación es La obediencia te salvará, tal y como lo vimos en el texto que recibimos. La obediencia, no es nuestro el título, es prestado. La obediencia te salvará. Recordemos lo que pasó con Noé. Dios dio instrucciones para que la gente se protegiera de un peligro inminente, de algo trágico que iba a suceder. Y créanme, la Biblia lo deja ver que el mensaje fue dado a todos. Todo el que quería ser salvo podía ser salvo. Pero la gente no hizo caso. Por eso es que queremos hablar acerca de la obediencia y cómo la obediencia puede ser la diferencia entre la vida, la muerte, la salud, la enfermedad, la salvación y la perdición. En general, la gente no hizo caso, pero Noé y su familia obedecieron a Dios, entraron al lugar de protección. Y en el Nuevo Testamento se hace referencia al arca de Noé como Cristo, porque Cristo es nuestra arca, donde nosotros, una vez que entramos en Cristo y nos refugiamos en Él, somos salvos de todo. La obediencia salvó a Noé y a su familia. Pero ese no es el único caso donde la obediencia salva. Por ejemplo, si nos vamos al Nuevo Testamento, cuando Cristo es crucificado, mi historia favorita, ustedes los que me conocen saben que mi ilustración favorita es Jesucristo y los 2 delincuentes colgados en la cruz. Uno de ellos tuvo el privilegio, la bendición, algunos dirán la dicha, la suerte, de morir al lado del Mesías, el Salvador del mundo, el Redentor. Y él aprovechó esa oportunidad y hoy, dice la Biblia, él está en el cielo. Pero hubo otro que tuvo la misma oportunidad, estaba en el mismo sitio, al lado del mismo Salvador, con la solución a la misma distancia que tenía el otro. Pero ese no está en el cielo hoy. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. La obediencia fue la diferencia entre la salvación y la perdición, el cielo y el infierno. Otros casos donde las personas fueron guardadas en sus casas o se encontraban en sus casas cuando Dios quiso protegerlos o Dios quiso hacer algo milagroso en ellos, lo encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 18. Johanny va a leer el versículo cuando los ángeles visitan la casa de Abraham. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Este es un caso en la Biblia que se conoce como una teofanía. Y los 3 hombres probablemente representan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una revelación de la majestad divina visitando a Abraham, que sería más tarde el padre de la nación de Israel, el ejemplo de la fe.
Y dice la Biblia que él estaba en la puerta de su carpa, o sea, él estaba en su casa. Y allí Dios se manifestó, le habló acerca del hijo que Sara iba a tener. Sara se murió de la risa, por eso le cambiaron el nombre. Abraham finalmente tuvo un hijo, pero toda la historia de lo que va a ser el pueblo de Israel, la nación de Israel, la bendición de Dios a la humanidad a través de Abraham, sucede el día en que él entra en su casa con Dios. Un capítulo más adelante, en el capítulo 19 del libro de Génesis, vemos un caso más concreto donde algo terrible va a suceder. Y otra vez, Dios permite que las personas que van a ser liberadas entren en su casa y sean protegidas. Es la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra y la salvación de Lot y su familia. Génesis 19, versículo 9. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Pero los dos hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. ¿Ustedes recuerdan que Lot estaba viviendo en la ciudad de Sodoma y Gomorra cuando Dios decide destruir las dos ciudades? Y cuando los ángeles llegaron, la gente del pueblo querían hacer una cosa terrible con los ángeles porque pensaban que eran hombres. Y dice la Biblia ahí que los ángeles metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Y después la historia sigue que cegaron a los que estaban allí y finalmente ellos son librados de la destrucción de la ciudad donde todos perecieron. Pero en el hogar, por la obediencia, por quedarse donde tenían que estar, por no salir cuando no tenían que salir y obedecer las instrucciones divinas, ellos se salvaron. Vamos a conectar ahora todo esto con probablemente el pasaje más clásico que hay en la Biblia, en lo que tiene que ver con la protección divina en el lugar físico del hogar. La celebración de la Pascua, la última plaga de Egipto, que va a desencadenar la liberación del pueblo de la esclavitud de los egipcios, cuando el espíritu de la muerte va a pasar por las casas y va a matar a los primogénitos. Pero algo maravilloso, algo milagroso, que tiene implicaciones hasta el día de hoy sucede. Éxodo capítulo 12, versículo 22. Johanny. Convocó, desde el 21, convocó entonces Moisés 21, sí. a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Tenemos que cuidarnos, ¿verdad?, de no querer hacer implicaciones literales, de que ahora Dios está diciendo, no salga nadie de la casa hasta mañana siguiente. No se trata de eso. Se trata de seguir las instrucciones de Dios. Se trata de ser obediente a las instrucciones que se han dado. ¿Podía Dios salvar a los primogénitos sin pasar por todo ese teatro de pintar las puertas con la sangre del cordero, sin que la gente estuviera? ¿Podía Dios hacerlo? Claro que podía hacerlo. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere. Pero a Dios le plació que la gente matara un cordero, derramara la sangre, pintara los bordes de la puerta con la sangre del cordero, que tiene, ustedes saben, implicaciones modernas, porque la sangre de Jesucristo puesta en los linderes de nuestras vidas nos salvará de la condenación eterna y del ángel de la muerte que no podrá tocarnos, porque la sangre de Jesucristo nos protege. Amén. Pero ellos tenían que obedecer y quedarse en sus casas. Y no podían salir hasta el otro día. La CDC, el gobierno nos ha dicho, quédense en sus casas, los que pueden y los que tienen que hacerlo. Y el problema es que hay mucha gente allá afuera que, ustedes han visto a los muchachos en la playa, aquellos y lamentablemente han habido muchísimos casos de personas que han desobedecido estas instrucciones y se han enfermado. Entonces, ¿por qué tentar al diablo? ¿Por qué tentar la suerte? ¿Por qué desobedecer cuando usted lo único que tiene que hacer es obedecer lo que las autoridades han dicho?
Y no solamente para protegerse usted, porque como hemos estado insistiendo desde un principio, todo lo que hemos hecho nosotros desde suspender los servicios hace 3 semanas atrás, no lo hemos hecho por nosotros, no lo hemos hecho por protegernos yo y mi esposa y los líderes de la iglesia, lo hemos hecho por los vulnerables, por los ancianos, por aquellos que tienen enfermedades, por personas que si los ataca el virus pueden sufrir consecuencias muy negativas porque su sistema inmunológico no está preparado. Solo estamos haciendo por amor a los demás. O si usted no quiere hacer esto por amor a su propia vida, hágalo por la vida del otro. Y usted verá que Dios se va a agradar en eso. Entonces, en este caso, el pueblo obedeció. Yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero es probable que un freco haya dicho, yo no me voy a quedar en la casa esta noche, y se quedó jangueando en los barrios de Egipto. Y quién sabe, a lo mejor hasta un hebreo. La Biblia no lo dice, pero conociendo lo cabezadura que somos los seres humanos a veces, no me sorprendería que apareciera un libro por ahí diciendo, esa noche hubieron 3 tigres que se fueron a andar por el barrio. ¿Y creen ustedes que ellos iban a ser protegidos si estaban fuera de la casa? No. Porque no se trata del lugar físico necesariamente, se trata de la obediencia, de haber seguido las instrucciones de Dios al pie de la letra. Por eso cuando nosotros hablamos de la Biblia, no solamente en el contexto de este virus que estamos viviendo, pero en general, es importante poner atención a lo que Dios ha dicho en su palabra y obedecer, porque al final del día Dios lo único que quiere es el bienestar nuestro. Los mandamientos de Dios, las instrucciones que encontramos en su palabra, no son puestas allí para hacernos la vida imposible o para amargarnos la existencia. Son puestas allí para protegernos, para bendecirnos y para que podamos ser bendición a otros. Finalmente, y estamos casi terminando ya, tenemos un caso donde el grupo de creyentes estaba en una casa y algo maravilloso sucedió. Hechos capítulo 2. Johanny. Versículo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Estaban reunidos en una casa. Y allí sucedió uno de los hechos más maravillosos de la historia, la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, que da inicio a la iglesia moderna. ¿Ustedes se acuerdan de un caso de alguien que no recibió la bendición por no estar en la casa con los demás discípulos? ¿Se acuerdan de quién hablo? Tomás. De Tomás, 100 puntos, Johan. De Tomás, que es, quién sabe dónde estaba, a lo mejor estaba jugando dominó con los tigres de la esquina, y no estaba donde tenía que estar con los discípulos en la casa, y Jesús se apareció y él no lo vio. Y cuando llegó, dijo, ¿cómo va a ser que no? Bueno, porque tú no estabas donde tenías que estar, en el lugar correcto, en el momento correcto, cuando se suponía que tú tenías que estar con la familia de Dios en la casa junto con los demás discípulos. Cuando nosotros consideramos este pasaje que hemos visto en Isaías, tenemos que recordar que no es que sea malo que nosotros mostremos emociones, que nos sintamos tristes a veces, deprimidos, acongojados, eso es normal. Pero tenemos que cuando lleguen esos sentimientos de tristeza, de melancolía, de desesperación a veces, recordar que nuestra confianza para nuestra sanidad no está puesta en los psicólogos, ni en lo que el gobierno va a hacer, ni las ayudas económicas que van a implementar. Nuestra confianza para la sanidad espiritual está en Dios. Nosotros podemos encontrar paz en Dios. Nosotros podemos encontrar refugio en Dios. Nosotros podemos encontrar refugio los unos en los otros. Por eso estamos haciendo esto en público, por eso estamos interactuando los unos con los otros, por eso estamos orando los unos por los otros, por eso estamos teniendo reuniones de telefónicas de oración los unos por los otros, porque hay consuelo, hay refugio en el seno de la familia de Dios, y ahí donde usted está con su familia, no hay mejor lugar donde usted puede estar esta noche que escuchando la palabra de Dios y compartiendo con sus hermanos. Dios todavía está en control. Pidámosle a Dios que nos ayude en esta ocasión a hacer una bendición a otro,
a ayudar a personas que tienen necesidad. Usemos este tiempo para compartir el Evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación. Decirle a la gente que Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Que Dios a través del Espíritu Santo puede hacer todavía milagros en el día de hoy. Que Jesucristo murió por nosotros en la cruz precisamente para rescatarnos no solamente de situaciones como esta, pero de la más importante, que es la vida eterna, llevarnos a la vida eterna. Agarrémonos de las promesas de Dios. Este es un buen tiempo para recordar todos esos versículos que hablan de promesas, como decíamos el domingo. Y para terminar esta parte, yo quiero leer en el mismo capítulo 26 de Isaías, pero esta vez usando la nueva traducción viviente, el versículo 3. Ponga mucha atención a la nueva traducción viviente, Isaías capítulo 26, empezando en el versículo 3, el mismo capítulo que hemos estado considerando esta noche. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Amén. Amén. Yo creo que eso merece que lo leamos otra vez. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. ¿Confías tú en Dios? ¿Estás tú confiando ahora mismo en Dios? Dile a la persona que está al lado tuyo. Confía en Dios, que Él es nuestra roca eterna. Estamos llegando al final de nuestra hora y lo que vamos a hacer en este momento es muy interesante. Miren, no llamen por voz. Manden un texto, ya sea por WhatsApp o por texto, al teléfono de Johanny. El teléfono de Johanny es 201-310-1998. O puede mandarle un email al pastor a victor@thechapel.org. victor@thechapel.org. Entonces ponga atención. Usted le va a mandar un texto a Johanny ahora mismo si usted tiene alguna petición de oración. Y como me imagino que vamos a recibir muchas. ¿Cómo? Claro, y si tiene también alguna pregunta que quiere que nosotros respondamos. Ahora ponga atención. No vamos a leer en vivo todas las peticiones que nos lleguen porque no vamos a tener tiempo. Vamos a seleccionar algunas y vamos a orar todos juntos ahora. Y vamos a mencionar algunas de esas peticiones. Pero lo más importante es que no importa cuántas peticiones nos lleguen por texto o por email, durante toda esta semana, el pastor y las mujeres de oración de nuestra iglesia van a estar orando por usted y por su petición. Así que, aunque no mencionemos ahora mismo su petición en vivo, y by the way, si usted no quiere que mencionemos su petición en vivo, déjenoslo saber, privado, póngale privado, para que no matamos la pata. Pero si usted quiere que oremos por usted ahora mismo o por alguna situación específica, mándele a Johanny un texto. ¿Te ha llegado algún texto, Johanny? O mande un email y vamos a orar en estos momentos. Yo quiero pedir primero, porque yo sé que estoy hablando, que oremos por Juan Polanco, mi amigo del alma, que parece que ha contraído el virus. No está seguro todavía, no le han llegado los resultados, pero oremos para que no sea así y que si tiene el virus, que se sane pronto. Porque gracias a Dios, las estadísticas dicen que la gran mayoría de personas que se van a contagiar no les va a pasar nada. Y creemos que ese es el caso de él. También tenemos a Julito, el hijo de Marilú, que también está esperando los resultados. Oremos por él. Hay un pastor, el pastor Santos, que también ya fue diagnosticado positivo con coronavirus. Y muchas otras personas que ya están llegando, ¿verdad?, alrededor nuestro. Vamos a orar por ellos. ¿Quién? Claudia. Y también, Hi, Claudia. Oremos por Claudia y esa petición está haciendo Andrés. La esposa de Andrés. Sí.
Y Ok. estaba pidiendo Yubelkis oración por Kenia, Yolanda y Gisela Vamos por parte. Vamos a orar primero que por... tienen el coronavirus. Vamos a orar coronavirus. por Claudia. ¿Right? Ahora están varios textos. Está bien, no importa. Vamos a, como yo dije, vamos a orar. Vamos a escoger algunos para orar ahora. Pero no se preocupe que por todas las peticiones que lleguen vamos a estar orando. Personas que están en el hospital. Al mismo tiempo que ores por Claudia, quieres tener estos nombres. Kenia, Yolanda, Gisela y Ignacia tienen el coronavirus también. Son personas que están enfermas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti todas estas peticiones que están llegando por texto y por email. Y vamos a mencionar algunas ahora, pero por todos ellos vamos a estar orando toda esta semana. Oramos por Juan, para que tú lo levantes. Oramos por el hijo, por Julito, para que tú lo levantes de la cama. Oramos por Claudia, Padre de la Gloria. Oramos por la familia de Ezequiel, de Ezequiel, por la familia que nos ha llegado aquí, Padre de la Gloria, para que en el nombre de Jesús tú intervengas en la vida de Kenia, en la vida de Yolanda, en la vida de Gisela, en que tú, Padre de la Gloria, dé sabiduría a las familias que están pidiendo sabiduría, que tú, Padre de la Gloria, intervengas en la vida de Sol, en la vida de Carlos Salazar, que está pidiendo oración. Te pedimos, Padre de la Gloria, que tú intervengas en las enfermeras, los médicos y las personas que están atendiendo a aquellos que están llegando a los hospitales, Padre Santísimo. Te pedimos por esta nación, te pedimos por este país, te pedimos, Dios bendito, por la iglesia de Chapel, por los niños que se están quedando en las casas, por los jóvenes, por los padres, Padre Santísimo, que están ahora sin trabajo, por el estado de salud emocional y mental de cada uno de nosotros. Que tú nos ayudes con el poder de tu Santo Espíritu a poder batallar este enemigo, sabiendo que al final la victoria es tuya. Nosotros podemos, como dice tu palabra, confiar en ti, Señor. Padre, te pedimos también que tú intervengas en la vida de Roy, por quien se está pidiendo oración, por la familia Escoto, por la paz de nuestra iglesia. Padre Santísimo, interven y guía a los líderes, al presidente, a los gobernadores, a las autoridades de salud. Desarrolla la habilidad y las mentes de los científicos para que puedan desarrollar pronto la vacuna, para que se encuentre una terapia que pueda ayudar a los que están enfermos. Pero sobre todas las cosas, oh Dios, que tú frenes la propagación de este mal. Sí, Señor. Que en tu misericordia, Dios, tú nos protejas, tú nos cubras con tu sangre preciosa. Que tu Santo Espíritu esté alrededor de tu iglesia y la defienda. Y Padre, te pedimos también en el nombre de Jesús que este tiempo sirva como un avivamiento espiritual para que aquellos que han estado descarriados se acerquen a ti, aquellos que han estado fríos se vuelvan calientes, y aquellos, Padre de la Gloria, que nunca han buscado de ti, busquen de ti en estos momentos. Porque a veces tú permites que las cosas sucedan para hacernos reaccionar y salvarnos de algo peor. Pedimos, Padre, por la salud de Maribel, por sus dolores de cabeza, para que tú alivies los síntomas de aquellos que ya han sido contagiados. Y que en los hogares donde hay personas contagiadas, oh Dios, no permitas que los demás puedan también contraer la enfermedad. Padre, este es un tiempo para que tú utilices a tu iglesia y nos des la capacidad a nosotros de identificarnos con las necesidades de los demás y podamos ser las manos y los pies de Cristo aquí en la tierra. Bendito sea tu nombre. Gracias por permitirnos este tiempo donde, además de considerar tu palabra, danos la sabiduría y danos, Señor, la capacidad de ser obedientes, de seguir las instrucciones que tenemos que seguir para beneficio de los demás y de nosotros mismos. Enséñanos la lección que tú quieres que aprendamos en medio de esta crisis, pero sobre todo que al salir de ella nuestra fe sea fortalecida. Amén. Que la iglesia salga fortalecida, que haya un avivamiento espiritual en este país,
que podamos dejar a un lado aquellas cosas que hemos estado practicando y viviendo que no te agradan. Que nosotros los cristianos también aprendamos nuestra lección, poniendo primero lo que es primero y haciendo lo que es importante. Que la vanagloria, las cosas que no te agradan, Señor, la pecaminosidad que hay en nuestras vidas pueda ser dejada a un lado. Porque tú eres un Dios santo. Y a pesar de que eres un Dios de misericordia, eres un Dios justo. Qué bueno es poder recordar esas palabras en la Biblia que dice, confía en Dios, que Él es nuestra roca eterna. Padre, también pedimos por la familia de Argelia, por la familia de Coralia, por su madre que también está delicada de salud. Y como dijimos ya, oh Dios, vamos a estar presentando delante de tu trono todas estas peticiones que nos irán llegando. La semana que viene nos reuniremos de nuevo como familia y durante la semana estaremos en contacto los unos con los otros. Pero sobre todo, que aprovechemos este tiempo de donde estamos guardados en nuestra casa para orar más, para leer más la Biblia, para buscar más tu rostro, para inquirir en tu santo lugar, para buscar más de tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok. De esta manera, entonces, nosotros terminamos así el tiempo de los grupos pequeños de manera virtual por primera vez. Me imagino que vamos a tener unos cuantos más. Esperamos que no sean muchos, lo que significa que pronto podamos volver a la normalidad de tener estas reuniones y estos grupos en nuestros hogares. Pero qué bueno que tal vez esta es una manera en que Dios va a empujar y promover el ministerio de los grupos pequeños en nuestra iglesia para que valoremos la importancia de la familia, de la unidad, de juntarnos para alabar a Dios, considerar su palabra, tener compañerismo y orar los unos por los otros. La mamá de Coralia tiene 86 años. Yo se oré por ella. cayó. Ah, se cayó. Sí, sí. Sí, estamos orando por la mamá de Coralia. Coralia, te saludamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo y estaremos orando por tu mamá. ¿Cantamos? Vamos a cantar uno de los coros que cantamos al principio para despedirnos. ¿Cuál tú quieres cantar, Johanny? Usted es la directora musical. No. ¿Qué usted quiere que cantemos? El mismo, si quiere, no, Dios es nuestro amparo y fortaleza, todos lo saben. Bueno, Dios es nuestro amparo, amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. El Señor les bendiga. Amén. Quiero despedirme con un pasaje bíblico que siempre es bueno usar como doxología. Este pasaje se encuentra en el libro, a ver si lo encuentro, de Judas, en el Nuevo Testamento. Judas capítulo 1, ¿no? Y vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. La doxología de Judas dice así: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardaros para que no caigáis y presentaros sin tacha y con alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén. Saluda a la persona.
Buenas noches. Buenas noches, nos quedan 2 o 3 minutos ahí, aproveche para saludarse. Descanse. Pásame un pasito de galletas, ese que está ahí atrás. Sí, de esa que tú tienes ahí, sí. No, ok. Y disfruten en familia, gócense. Si alguno tiene algún comentario, dice Enrique Bello. No. Aquí están algunos comentarios, No, dice está bien, está bien. Sí, está bien. las personas que se están uniendo. ¿Qué ¿Qué más? es una? Alguien te está preguntando. Dios los guarde, dice Hugo. ¿Qué es una? No sé. Maribel se unió, Andrés se unió. La obediencia te salvará, dice Oscar Peláez. Me gusta, le dan algunos. Que la sangre de Cristo nos cubra, dice Andrés. Amén. Gracias, Pastor y Johanny, Dios lo bendiga. A usted también, hermano. Amén. Saludos a Andrés, a Ana, a Mónica, a Olga Landín, a Socorro, a Elfrida, a Josefina, Oscar Peláez, que dice felicitaciones por sus avances en redes sociales. Nos hemos convertido en expertos en redes sociales. Fíjense que nunca habíamos hecho esto con... Saludos a Elfrida en la Florida, debe estar calentito por allá Elfrida, ¿verdad? Eric Bula, Enrique Bello, Olga Landín, Juan Fernando. Que Dios los continúe bendiciendo. Estamos en las manos del Señor. Dios es bueno. Amén. Amén. Estamos respondiéndole a alguno que tenga Vamos a pregunta. estar respondiendo individualmente y como les prometí, vamos a estar orando por todas las peticiones que nos han llegado. Así que buenas noches. Chauzinho. Bendiciones. Deus te abençoe.